San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 9. El pecado personal, la historia de dos hombres. El pecado personal se sitúa dentro de este contexto más grande del desorden introducido en la historia por un inicial rechazo humano al plan de Dios. Al respecto, Ignacio sugiere a los ejercitantes pedir por la gracia de sentir un profundo e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Este es un don porque es algo que no se puede conseguir por la pura fuerza o la sola voluntad humana. Solo cuando el propio pecado se enfrenta a la inmensa bondad de Dios Padre, solo entonces pueden correr las lágrimas. A veces se reduce la fe a un conocimiento intelectual, pero Ignacio insiste en la importancia del desarrollo de la afectividad espiritual. No hay que confundir el vacío y efímero sentimentalismo con la dimensión afectiva de todo lo humano. La fe abarca todo el ser humano, por ello tiene una clara e imprescindible dimensión afectiva. El cultivo de esta dimensión es de singular importancia en la vida de los célibes. El amor a Jesús, el Cristo, no es tan solo un ejercicio mental como tampoco una afirmación intelectual, sino también un amor con todo el corazón. El pecado individual es el resultado del rechazo, de la filiación y del proyecto del Padre en la propia vida. Ignacio sugiere 3 contextos a la hora de hacer memoria del propio pecado. Primero, el lugar y la casa donde he habitado. 2, la conversación que he tenido con otros. 3, el oficio que he vivido. Ejercicios espirituales. La visión sobre la propia vida debe ser integral y por ello se abarca el ambiente, las relaciones interpersonales y el trabajo. No se trata tan solo de enumerar algunos actos pecaminosos, sino de considerarse la falta de correspondencia personal al plan de Dios en la propia vida y cómo esto ha tenido consecuencias sobre nosotros. En otras palabras, se sugiere que se haga en la presencia misericordiosa de Dios una lectura del propio itinerario de responsabilidad partiendo de la propia vocación primaria de lo que Dios ha llamado y de aquel hombre especialísimo con el que Dios se ha inclinado sobre cada uno desde la eternidad, desde el bautismo hasta su ordenación. No se trata de alimentar la propia culpabilidad como fenómeno puramente psicológico, sino de pedir la gracia de tener viva la conciencia de la propia desconfianza, del propio descuido, de la propia negligencia y pereza frente al plan del Padre sobre la propia vida. De esta manera
a través del autoconocimiento profundo de la propia vida en su pobreza, fragilidad y debilidad, descubrir y conocer mejor el misterio de Dios, de la cruz, el propio misterio de Cristo, que suple, llena, supera y destruye con su misericordia toda ruptura, todo desorden en la propia vida. No interesa un sentido de amarga culpabilidad ni una reseña fría y pesimista de la propia condición, sino descubrir una profunda admiración por este misterio infinito e indecible de la misericordia divina que se pronuncia diariamente sobre la propia vida. El fruto de una oración sobre el pecado es el descubrimiento del amor de Dios Padre sobre la historia de la humanidad y la propia vida. Por consiguiente, este reconocimiento conduce al aborrecimiento del pecado, es decir, a aquella actitud interna de repugnancia a la ofensa contra Dios, un disgusto instintivo por el pecado debido al amor por el plan de Dios y el deseo profundo de ser hijos y de no romper por ningún motivo el vínculo de filiación. Dios no tiene miedo al pecado porque ama profundamente al pecador. La contemplación del pecado nos pone, por tanto, frente a los pecados más crueles del mundo, pero en la óptica de Dios Padre, que no teme a nada, que sabe tomar todo en su mano y retornarlo a la gracia que sabe transformar el mal en bien. A esta profunda y consoladora salvífica verdad quiere llevarnos en la primera semana una meditación sobre la misericordia divina y sobre el propio pecado. Hubo dos hombres que amaron a Jesús de un modo especial, porque le siguieron radicalmente, llegando a dejarlo todo para seguir sus pasos. Cristo también los tomó de modo especial y a cada uno le confió una misión especial. A uno le hizo jefe y responsable del grupo. Leemos Mateo 16, 18 y Juan 1, 42. Al otro le encargó la administración de la parte material. Juan 13, 29. Sin embargo, estas mismas misiones crearon una sombra en el corazón de ambos hombres. El uno, al saberse jefe, empezó a sentirse superior a los otros, a confiar demasiado en sí mismo y a aliviar su inseguridad falsamente, apoyándose en el dominio sobre los demás. El otro, al tener dinero, se apegó a él, buscando en eso su seguridad, buscando el tener. Esta sombra de pecado que al principio fue pequeña, ya fue creciendo en el corazón de estos hombres hasta que un día dejaron de estar ocultas y se manifestaron abiertamente.
El uno protesta cuando Jesús lo compara a los demás. Él lo compara en el abandono cuando se le distingue, cuando no le distingue ni hace excepción con él. Lo pone en la misma altura de debilidad de los otros. Ver Mateo 26:33. El otro protesta porque una mujer derrama un perfume caro a los pies de Jesús, ya que pudo ser dinero del que él dispusiera a su manera. Juan 12:5. Ese pecado ya creciente hasta llegar a transformarse en una ofensa directa personal contra Jesús el Maestro, del cual son discípulos. Uno lo niega 3 veces, abandonándolo cuando más lo necesitaba. Lucas 22:54-61. El otro lo vende a sus adversarios y precisamente por dinero. Lucas 22:3-6. Pero la respuesta de Jesús ante esta ofensa es igual para ambos. Una respuesta de amor y un reproche. Cristo mira a Pedro en la noche de su pasión en la casa de Anás. Lucas 22:61. Cristo habla a Judas, le llama amigo, le reprocha el que con un beso, con una mentira, le entregue a sus adversarios. Mateo 26:49-50. La reacción ante este gesto de Jesús va a ser igual en los dos. El arrepentimiento. Pedro llora amargamente. Mateo 26:75. Judas se arrepiente, devuelve el dinero y proclama la inocencia de Jesús. Mateo 27:3-4. Pero aquí está el paralelismo entre Pedro y Judas. Llega a su término porque el final de ambos es totalmente distinto. Pedro vuelve al lado de Cristo y será cabeza de su iglesia. Juan 21:15-17. Y Judas se ahorca desesperado. Mateo 27:5. Este es el terrible misterio del corazón humano. Cristo hace lo mismo con los dos, y esto por eso es el fruto del ejercicio de la libertad. Frente al fracaso, el ser humano se siente humillado, rebajado ante sí mismo, sin encontrar nada en sí que le sirva de apoyo. Es el momento cuando uno se siente despreciable y despreciado. En esta situación hay dos salidas: abrirse al amor del otro y pedir perdón, o quedarse encerrado y obstinado y desesperado con el yo amargado porque se queda con la sentencia de la autocondena.